compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros disponibles, listos para ayudar. El tema de hoy, suicidio por amor. Nuestro invitado es José Ángel Aguilar, médico psicoterapeuta sexual, con quien conversaremos en un momento más. También nos acompaña la psicoterapeuta Mariale Buenfil. Gran tema, Mariale, ya lo hemos tocado, pero creo que ahora vamos a ahondar más de fondo con el especialista que nos acompaña. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Alejandro, gracias. Pues sí, como mencionas, es un gran tema, ¿no? O sea, es algo que pasa con bastante frecuencia y como dices, ya lo hemos abordado, pero creo que se necesita abordar más y más de fondo. Entonces, pues bueno, qué bueno que tenemos a nuestro invitado que hoy nos va a hablar más del tema y quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales y plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. También tenemos un canal de YouTube que es alejandro.águila, para que se suscriban y compartan, porque queremos llegar a un gran número de personas con estos temas de ayuda y prevención del suicidio. Y en nuestra página web, suicidología.com.mx, encontrarán artículos, publicaciones de interés, videos, audios, cursos y próximas actividades a realizar, Alejandro. Muchas gracias, Mariale. Me gustaría recordarles que en nuestros podcasts hablamos de temas relacionados al suicidio, conductas autodestructivas y salud mental, temas que para algunos pueden resultar sensibles y siempre los trataremos con el mayor de los respetos. Asimismo, estos programas son orientativos y nunca serán sustitutos de atención y terapia presencial con especialistas. Nuestros invitados cuentan con estudios profesionales y reconocimientos en su materia. Si requieres de atención, ponte en contacto con nosotros al correo info@suicidología.com.mx o en la línea de atención en la Ciudad de México 55 46 31 33 07. Nuestro invitado, José Ángel Aguilar, médico psicoterapeuta sexual, psicoanalista, con maestría y doctorado en la Universidad Intercontinental, socio pleno del AMPAC, psicoanalista relacional, Agora de Madrid, profesor de psicoanálisis contemporáneo en posgrado, presidente de la Asociación de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional, capítulo México contemporáneo de la LARP. José Ángel Aguilar, maestro, amigo, estimado y muy admirado. Bienvenido con el tema suicidio por amor. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Mariela? Pues qué gusto estar con ustedes. Y bueno, es un tema muy interesante, ¿no, Ale? Ahora que se acerca el Día del Amor, ¿no? Y que tenemos tan romantizado este tema, no podría ser que el suicidio también se romantizara, ¿no? Se planteara desde las épocas, los escritores, la mitología habla de las muertes por amor. Y creo que también estamos muy acostumbrados a tenerlo de nuestro discurso amoroso, ¿no? Si te vas, me mato, si me dejas, me suicido. Oímos a los pacientes, tengo miedo de acabar esta relación porque tengo miedo que se haga daño, que se suicide. O sea, es un tema que realmente lo hemos unido mucho, Ale y Marial, que se ha romantizado inclusive, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos el ejemplo de Romeo y Julieta, ¿no? Que por amor y mueren, toda esta parte, pero bueno, a mí se me hace un tema delicado porque sí sirve, yo creo, como una situación defensiva en algunas personas y que realmente llegan a pensar que sí tienen que acabar su vida cuando es posible terminar o han roto una relación, ¿no? Entonces, si bien es eso, pero hay personas, ustedes son expertos y expertas, que sí lo llegan a hacer, ¿no? Y que tiene que ver para mí con todo esto que está como en el ambiente cultural del amor y la muerte, ¿no? Como algo importante. Es verdad lo que decía Freud respecto al amor.
que si te enamoras, sufres, y si no te enamores, enfermas. Ándale, sí, pero también hay enfermos que se enamoran y entonces en ese sentido estos enfermos enamorados, pues está peor, ¿no? Porque sí estamos viendo que el suicidio es un acto en que si nosotros rascamos un poco más, sí, fíjate que son en personas que tienen situaciones emocionales ya previas, ¿no? No cualquier persona, o sea, digo, en lo simbólico, obviamente que sí, tú dices, si termino me moriría, o sea, sí hay fantasías, hay ideación, ¿no? Inclusive suicida, sueños, pues, en esta idea de me moriría y todo esto, te digo, muy ligado a este romanticismo, ¿no? En un sentido al amor romántico. Sin embargo, sí creo que quien llega a ese punto, que digamos, como en la bandera del amor, tiene que ver con que sí hay situaciones emocionales previas que lo llevaron a tomar esa decisión y que no exclusivamente con lo que está pasando ahora. Creo que eso es para mí lo más importante, pues, de hablar sobre esto, ¿no? ¿Cómo se da esta sensación desde que estás naciendo, ¿no? Desde el momento del nacimiento, previo inclusive al nacimiento, cómo toda la línea transgeneracional, psíquica y emocional afecta a un individuo que puede tener esta decisión en un sentido real y también, y ustedes lo saben perfecto, también en un sentido que no es tan real, pero que se pone en riesgo todo el tiempo y está queriéndose suicidar todo el tiempo, ¿no? Ya sabemos, tomando en grados no sé qué, manejando a 200 por hora, o todo esto, ¿no? Que también vemos que esa es una parte que no se plantea como suicidio, pero sabemos que sí lo es, ¿no? Que es de una manera inconsciente, que está queriendo la autodestrucción a través de algo que sucedió, en este caso, tal vez una ruptura amorosa. Sí, a través de varias conductas, ¿no? De riesgo. Sí. Es decir, el que se quiere suicidar por amor o se suicida por amor, no se suicida por el otro, por la otra, se suicida por sus propias situaciones, condiciones, patología o como dices, lo generacional, ¿no? Hay varias teorías, ¿no? Pero, por ejemplo, hay teoría del apego, ¿no? Y la teoría del apego te lleva a pensar que si no hubo un apego adecuado a tus figuras de madre o de cuidador, ahí tienes una situación con el apego. Entonces, cuando eres grande, manejas un apego evitativo, un apego inadecuado, un tipo de apego con tus relaciones de objeto que se llaman, que son las actuales, que ahora es la pareja actual. Pero esto tiene que ver con esta relación que tuvimos desde el nacimiento con la madre o con algún cuidador y que te fue construyendo una vulnerabilidad, ¿no? De lo que se llama el self, u otras personas piensan en el yo, ¿no? Y que ese yo traumatizado, ese ser traumatizado, trae como consecuencia, si es repetitiva la traumatización, que tú tengas estados complicados, ¿no? De depresión, de sensación de desapego, posteriormente de fantasía de pérdida de los objetos, ¿no? La mamá, etcétera, que después es la pérdida con la novia o con la esposa o al revés con el esposo, con el novio. Y hay gente que tiene, desgraciadamente, experiencias muy duras, ¿no? Muertes tempranas reales, separaciones de los padres, divorcios de los mismos padres, agresión en la casa, en la familia, y todo esto va haciendo que poco a poco tú vayas teniendo lo que se llama retraumatización, y parte de esto puede ser que en un momento actual, la retraumatización con la pareja que tienes, pues te lleve a tal grado que desees morirte, ¿no? Y claro, te das cuenta en las historias que había esas fantasías cuando eran chicos, ¿no? A veces yo he tenido pacientes que cuando mi mamá se iba, ¿no? Y me dejaba, yo sentía morirme y me quería morir y no comía, ¿no? Y no dormía. Entonces empiezas a investigar que ya había una situación muy fuerte con respecto a estos objetos primarios y con la sensación de veras de muerte, ¿no? Que era una angustia de muerte cuando te cuentan las historias, ¿no? Y ustedes lo saben,
¿no? Cómo se quedaban solos en su cuarto y se salían por las ventanas para ver dónde estaba la mamá. Hay otras personas que lo sienten así, se enojan con sus figuras primarias y de momento sienten que se van a tirar de la ventana, que van a hacer algo, ¿no? Y claro, esas fantasías que se tuvieron por el dolor de la probable pérdida de estas personas en la vida infantil, se repite inconscientemente y se da entonces en las parejas de manera actual, ¿no? Y entonces ahí sí puede venir que alguien que ha sido muy traumatizado sí puede llegar al acto de suicidio, pero como dicen ustedes, no por amor, ¿no? Sino por desamor, ¿no? Más bien. Alguien que tiene estas situaciones, estas predisposiciones, se va a suicidar, se junte con Chano, con Juana, con quien sea, ¿no? Independientemente del otro, de la otra, la predisposición ya la trae, ¿no? Exacto, ¿sí? Y no es esto. Claro, cuando lo vemos en lo actual, pues nosotros, y ustedes lo saben perfecto, pues vemos, se suicidó por fulana, ¿no? Y bueno, la familia le echa la culpa, viene Sí. una situación y una estigmatización social súper difícil para la pareja, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque entonces ella se siente culpable. Si yo hubiera estado, si no lo hubiera terminado, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado el otro. Haga lo que haga esta pareja, la persona se hubiera suicidado con ella o con otra o por otra cosa. Se torna ante estas situaciones lo que se llaman las ganancias secundarias, ¿no? Porque entonces te vuelves una víctima y todo el tiempo estás, bueno, si te vas, ¿no? Si me dejas, me mato. Si me dejas, me muero. Todo esto, pues hace una manipulación, pero más bien es como toda esta parte de victimizarte y ya encuentras una ganancia secundaria en tu victimización, porque entonces haces una manipulación del grupo, ¿no? A mamás luego les pasa eso, que sus hijos les dicen, si me regañas, ya estoy en la azotea y me voy a tirar, ¿no? O me voy a tomar unas pastillas, o si se las toman también. Y ahí ustedes, digo, son expertos y expertas, y ahí es muy difícil, ¿no? ¿Hasta dónde, no? Como terapeuta también te angustias, porque también si te dicen, no, ya tuvo un intento de suicidio, ¿qué hacemos? O sea, estamos más presentes, caemos cuando a veces es en ganancia secundaria, en manipulación. ¿Cómo trabajar el tema? Que por eso te decía Ale y Mariel, que es muy importante su asociación, porque nos ayuda no tan solo a las personas que tienen este tipo de pérdidas, sino a los terapeutas para ubicar cómo hacemos. Porque si también nos metemos a esa manipulación, todo el tiempo te estás como terapeuta sintiendo culpable de que si actúas bien, si le dijiste algo, ¿no? Que te lo llevó a decir. Yo me acuerdo de un paciente que tuve hace tiempo ya y que me dijo, no sé qué, y siempre estaba como en la victimización de, no, pues me mato, y si ya pasa esto, me mato, y si pasa el otro, me mato. Y un día por teléfono me dijo, ¿no? Y yo ya estaba harto, ¿no? Porque de veras todo el tiempo estaba, y acá dice, pues me voy a matar, y dije, pues mata, ¿no? Claro, yo le cuelgo, me puse, ya sabes, no dormí, estaba yo angustiadísimo y todo. Sabía que era una manipulación, sin embargo es muy difícil, ¿no? Cargar con esa supuesta situación que te ponen a ti, ¿no? Sí, porque ahora tú te vuelves esta figura de apego, ¿no? De la infancia. Exacto, ¿no? Y también entonces, es difícil, ¿no? Este tipo de pacientes con estos trastornos de personalidad y de emociones y todo, es difícil que se apeguen, porque tienen miedo de apegarse, porque ellos han tenido un desapego, digamos, o un apego evitativo, etcétera, y entonces cuando llegan con los terapeutas, tenemos que estar, si te apegas demasiado, ellos se angustian, ¿no? Si te desapegas un poco, ellos también se angustian. Entonces, toda esta parte del apego y de la conexión emocional que se crea con el terapeuta, con este tipo de pacientes, no es fácil. Es difícil, porque es como, sí, vente, pero no te pegues tanto. No, pero no te vayas tanto, ¿no? Entonces, estamos en un estir y afloja para que haya lograr que se regule el apego y sea un apego adecuado lo más posible. Retomando la parte de lo que comúnmente llamamos como el chantaje por suicidio, lo que hemos visto en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, los especialistas cuando nos reunimos para hablar de nuestros casos, es esta situación
cuando ya se dio el intento, José, es decir, con la novia o con los papás, como lo comentabas, la respuesta de la novia o de los papás es de, mira, a mí no me toques, es decir, es que si lo regaño se suicida, o si lo dejo, lo corto, se suicida, y hay un miedo y una manipulación en el entorno ya insano, porque no fluye una relación adecuada, sino una relación basada en el miedo. Y en la culpa, ¿no? Porque se vuelve como un peloteo de la culpa, ¿no? Por tu culpa yo voy a padecer algo, pero sí, pero también, digo, en la otra parte dice, bueno, por tu culpa yo me estoy sintiendo así, ¿no? Entonces creo que se vuelve un peloteo de la culpa terrible. Y si llegaran a hacerlo, oye, pues yo he visto pacientes que viven, me acordé de un paciente que le pasó así, o sea, termina con su chica, ¿no? Y la chica el otro día, en un accidente, iba manejando y se muere, ¿no? Digo, no fue como suicidio en ese sentido, pero pues fue una situación. Y él, después de, ¿qué te diré? Eso le pasó hace 30 años y sigue con eso. Es que me fue a ver a la casa, yo terminé con ella y estoy seguro que ella iba manejando, iba muy nerviosa y murió por mi culpa, ¿no? Y lleva, te digo, 30 años que pasó eso. Y cada vez que lo tocamos, tenemos que trabajarlo nuevamente, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos la culpa, pero sí es una culpa que le ha durado a él 30 años. Yo lo he denominado, y esto es invención mía dentro de la suicidología, una culpa entrampada, porque es culpa por acción u omisión. Las dos, el sujeto queda mal frente al suicida, ¿no? Sí, 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 sí. No dependía de él, como lo mencionamos, María Lira. La verdad es que el que se quiere suicidar se va a suicidar contigo, sin ti y a pesar de ti. Pero deja esa sensación, ¿no? Entonces, sí creo yo que, bueno, y luego, ¿sabes qué otro caso que también me parece es cuando dejan cartas, ¿no? Y que estas cartas tienen que ver con la persona que estaba enamorada, entre comillas, ¿no? Y entonces le dejan una carga terrible y lo otro, ¿no? Y un ataque social y un estigma social súper fuerte. Yo lo que he podido trabajar, de hecho tengo un artículo que fue premiado en el 2014, Premio Nacional de Periodismo, Cartas Póstumas. Lo que vemos es que lo que escribe el suicida en ese momento es su situación emocional de ese momento. No quiere decir que haya tenido una vida de pura desgracia y maldad, sino en ese momento así se sentía, pero la familia se queda con esas palabras que les marcan de por vida, ¿no? Sí, y como tú dices, ¿no? Se generaliza, ¿no? O sea, y se victimiza nuevamente, ¿no? Porque la gente dice, es que siempre le fue mal, es que no sé qué, es que lo terminaron varias novias, y, o sea, toda una serie de cosas, y sabes que con esta idea también que pasa, que es como si la persona amada fuera tu rescate, ¿no? O sea, que ella te va a rescatar de todos los males que tienes, ¿no? Y va a ser, es tu vida, ¿no? Es tu respiración, ¿no? Es toda esta idea, volvemos al tema, ¿no? Sobre todo para los psicoanalistas, pues es toda esta infancia desde el nacimiento. Ahora estamos trabajando, ya, bueno, sobre todo yo en la asociación que formamos, la importancia del vínculo y la relación, ¿no? Y del vínculo en los primeros 2 años, ¿no? Que no hay recuerdo, porque generalmente el psicoanálisis tradicional pues trabaja más a partir del recuerdo, del discurso y todo. Y lo que estamos haciendo con nuestros autores contemporáneos es ver que la mayor huella está en los 2 primeros años de vida, pero es huella vivencial, es experiencial. Y esa experiencia muchas veces no se nota, ¿no? Porque como no se recuerda, pero tienes que ir trabajando con los pacientes para ir tomando escenas de su vida y eso haces hipótesis, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, si hay un paciente que sabemos que fue, o paciente que fue abusado sexualmente a los 5 años, por su tío, por su mamá o por su papá. Claro, tú dices, bueno, hubo un abuso a los 4 años, pero y en esos primeros 2, imagínate el tipo de abuso, más allá del sexual, el tipo de abuso que tuvo los 2 primeros años y cómo a este chiquito se le queda en la psique
esa marca, esa huella, ¿no? Ese sello. Y cada vez que pasa algo, siente cosas que no sabe por qué y que tienen que ver con eso que pasó, que solo se quedó en la memoria implícita, que se llama. Sensaciones, emociones, ¿no? Y entonces, pues dices, bueno, pero ¿por qué estás sintiendo esto con la esposa, ¿no? Y te das cuenta que lo que pasa es que eso había sentido con la madre o los cuidadores, pero que no lo había detectado y que eso, por ejemplo, pacientes, y que son parte de esto que estamos hablando de hoy del suicidio, que dan todo por el vínculo. O sea, y uno los vemos, ¿no? O sea, que no importa que les peguen, no importa que los maltraten, es el vínculo lo más importante. Y entonces, este tipo de pacientes, por ejemplo, un autor, Feynman, que es un postcliniano, estudió a estos pacientes, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa en la mente de estos pacientes que son chavos que los fueron abandonando sus padres, ¿no? ¿Y por qué quieren que sus padres los vean y que los vengan a visitar, ¿no? Y se dio cuenta que en la mente tenías que hacer algo para explicarte por qué tu madre te maltrató, te fue a dejar al hospicio, al internado, y entonces la mente es porque yo me porté mal, entonces mi mamá es buena, pero yo fui el malo. Entonces meten como situación de yo soy el malo y por eso mi mamá me dejó, no, es una explicación y por eso quiero que venga, ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo hay toda esta situación de patología por conservar el vínculo. Y cuando nosotros ya tenemos a los adultos, a estas parejas, y entonces, pero ¿cómo aguanta tanto esta chava, no? ¿Cómo aguanta este cuate? Porque finalmente da todo por el vínculo. Dinero, emociones, una serie de cosas, ¿no? Con tal de estar vinculado. Y yo creo que hay algunos casos, y ustedes son los expertos, pero hay algunos casos de que yo doy todo por el vínculo. Entonces, si se rompe mi vínculo, sí me puedo morir, ¿no? O sea, y ahí está el punto. Pero no tiene que ver específicamente con el momento de hoy, con el amor de hoy, sino con el amor de alguien que hizo tanto daño que yo tuve que hacer toda mi vida, todo sacrificio para tener un vínculo, aunque ese vínculo sea negativo, enfermo, me pegue, me haga lo que sea. Yo partiría, retomando exactamente toda esta línea de explicación, si se diera a través de este desamparo de los padres o violencia de los padres en los primeros años de vida, una situación que hoy conocemos como la indefensión aprendida, y que se busque que se repare con la pareja, que nunca se va a reparar, que nunca lo va a lograr, pero allí está la constancia, como mencionas, de que me quiera y le regalo y le doy y aguanto y no importa. En otro programa hablamos del amor tóxico, no importa que sea tóxico, golpéame, hazme lo que quieras, pero no me dejes. Sí, buscando ese amor, ¿no? Pero ese es un amor más allá, ¿no? Como un amor materno, más bien. Que no se alcanza, ¿no? Que no se puede reparar, ¿no? Sí sería por allí, José Ángel. Sí, sí, por ahí, ¿no? Digo, ya es que cada autor y le puede dar otro nombre y todo, pero bueno, hay un autor que le llama acomodación patológica y que dice cómo los bebés se tienen que acomodar patológicamente a las necesidades de los padres, en lugar de que los padres satisfagan las necesidades de sus hijos. Digo, no quiero decir obligan porque no es tan consciente, pero sí hay como una obligación del hijo de yo te voy a cubrir tu necesidad a ti, papá. Me convierto yo el papá de mi papá o en el papá de mi mamá y les cubro las necesidades. Y luego me convierto yo en esto, en lugar de que me cubran las necesidades en la pareja, yo voy a hacer todo para cubrir las necesidades de mi pareja, ¿no? Y ahí vemos todas estas diferencias y como ustedes dicen, de expectativas, ¿no? Porque está la expectativa de que te van a venir a rescatar y te desilusiona mucho que no te rescaten como tú quieres, pues, ¿no? Que te van a adivinar, ¿no? Sí, que te van a llenar todo ese hueco de mamá o de papá que tuviste y que no lograste elaborarlo. Y ahí ese es el caso de las terapias en este sentido que tienen un peso en la profundidad del inconsciente. Con esta aportación de acomodación patológica, creo que nos pasa a los terapeutas en donde los papás esperan que el paciente cambie o logremos los cambios en el paciente al acomodo de los papás, ¿no? Sí, y eso es lo que se dice. Tenemos que tener cuidado a los terapeutas porque sí,
el terapeuta puede inconscientemente que el paciente se acomode a las necesidades del terapeuta, ¿no? Y también se retraumatice. Entonces hay que estar muy pendiente para que no tú cumplas tus necesidades con el paciente. Repita, claro. Sí, ¿no? Y entonces eso, ya sabes, en ocasiones, que se olvida que venía a terapia, que le cambias mucho las citas, y entonces ahí vale la pena como decir, bueno, ¿qué está pasando con esta persona que yo estoy haciendo que se acomode a cosas y él se acomoda como si nada, ¿no? No es un buen paciente, ¿no? Uno piensa, "Ay, qué buen paciente que me comprende", Sí, sí. y no, es un paciente que realmente está muy enfermo y tenemos que tener muchísimo cuidado para no repetir la historia, que hay muchísimos casos de esto, ¿no? Con este tipo de pacientes, que son estos pacientes realmente, estos de los cuales estamos hablando en el tema de hoy, ¿no? Con más posibilidad de no tener un apego adecuado, una acomodación no patológica, y que eso los lleve a que en el momento ya de pareja tengan ese amor desbordado o esa necesidad de amor desbordado que no es satisfecho a esa manera, y que sí puedan decir, tomar una decisión, como lo decíamos al principio, que puede ser directa, pero que también puede ser indirecta, como lo sabemos, ¿no? Todo esto, sobre todo los chavos, los adolescentes que se matan en los carros, peleándose, droga, alcohol, etcétera, ¿no? Que es una situación de autodestrucción. En el suicidio por amor, esta muerte, pregunto, ¿estaría idealizada? Lo estoy pensando así por lo que mencionaba Freud respecto a la muerte, que no podemos tener un concepto real de la muerte porque no la hemos vivido. Entonces, el que tenemos es irreal o idealizado o una construcción. El que se quiere por amor es que supone que se la va a pasar bien o va a estar sin sufrimiento o no sé qué conceptos pueda allí tener desde la visión psicoanalítica. Sí, yo creo que este es un tema muy interesante, ¿no? Sobre todo porque también volvemos a ver, es como muy ligado a las historias, y a las historias, ¿sabes qué? Sobre todo también al aspecto religioso, pues, ¿no? Claro, Okay. Todo esto de la religión y todo, a veces hasta hace que la gente a veces dice, no, yo sí me hubiera suicidado esa vez, pero no me suicidé porque Dios no lo perdona, ¿no? Entonces, a veces sirve como se detiene, ¿no? Y a veces sirve para decir, bueno, no importa, en la otra vida nos vamos a encontrar y ahí sí nos vamos a amar, y esto de lo que hablas tú, como de esta idealización de que en la otra vida no se sufre, ¿no? Y que yo quiero acabar con mi sufrimiento, digamos, ¿no? Y por eso en esta idealización de la muerte como una tranquilidad, ¿no? Como una sensación de ya no voy a sufrir, ¿no? Y eso creo que sí está dado, y te digo, depende también mucho de la gente, de la religión, etcétera, y de cómo se construyó el tema de la muerte en casa, pues, ¿no? En la parte más psicoanalítica clásica es que este yo no está constituido. En la parte psicoanalítica más postmoderna hablamos del self, ¿no? Y es un self que no se ha cohesionado lo suficiente, ¿no? Y que ese self no se logró integrar para tú poder enfrentarte a la incertidumbre, ¿no? Y que te da tanta incertidumbre que la muerte es la única certidumbre que tenemos en este mundo, ¿no? Y entonces piensas que eso vas a encontrar la certidumbre ya por fin. Ya no aguantas la incertidumbre, entonces la única certidumbre que tenemos es esa, y mucha gente lo hace para tener certidumbre, sobre todo, pues ya sabemos, personas con angustia, personas borderline, personas psicóticas, etcétera, o con una gran carga de ansiedad que los lleva entonces ya a definir algo. Y entonces creo que sí, y también en esto del self es muy interesante porque, y entonces ellos reivindicaban al suicidio no como una situación más freudiana de agresión, ¿no? Hacia los demás, etc. Y nos decía él que este autor lo veía como la última oportunidad para cohesionar el self, ¿no? O sea que ya nadie te había ayudado a estructurar el self, que sería este caso del amor, estamos diciendo, ¿no? Ya no me estructuró, ya me mandó al carajo, pues ya me cortó, entonces ya no tengo nada. Mi única forma para cohesionar ese ser que no me lo solucionó mi novio, es matarme, ¿sí?
para ver si ahí, pues un poco lo que estamos diciendo, si allí por fin el self se cohesiona, que es me parece bueno, no sé, una hipótesis. Una línea muy interesante de investigación y para ir aterrizando, de pasada dices algo bien interesante, pero sí muy real y que se ha convertido en un ícono, lo de Romeo y Julieta. Sí. Nosotros de la suicidología llamamos el efecto Werther, que es del libro Las penas de Werther, de una persona que se suicida también por amor, y al momento que se publica esto, se reproducen muchos suicidios. Lo de Romeo y Julieta es así como vamos a vivir en la eternidad muertos y por amor, Y porque juntos. los Capuleto y los Montesco y los Pérez y los Ramírez no se aceptaron, ¿no? Claro. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo vemos, digo, ustedes me imagino que mucho, pero bueno, yo luego lo leo en los periódicos, ¿no? Que hicieron un pacto de De amor. amor y se suicidaron, ¿no? O sea, por eso te digo, qué fuerte porque se romantiza, ¿no? Y se ve como algo sublime, ¿no? De veras, o en las novelas, o eso, lo ves como que fue algo sublime, ¿no? Cuando tú te dio por amor, ¿no? Que alguien murió por amor, pues, no, qué bárbaro, ¿no? O sea, se hace como, ¿no? Como esto, Romeo y Julieta, que es una película que durante tanto tiempo las películas se han hecho y se han hecho, y ahora los mismos adolescentes ya de esta época, aunque sea algo de ese tipo, siguen romantizando Romeo y Julieta, ¿no? Llamamos adolescencia media, 14, 15 años, donde, como bien dice el doctor José Ángel Aguilar, pues no está totalmente conformado el self, el yo, la estructura, la personalidad, todas están conformándose y estas decisiones, como lo pongo yo en mi libro, Suicidio, la última decisión, pues no saben que ya no hay vuelta para atrás. ¿Qué hay también de temas, de películas que nos puedas recomendar, Mariale? Sí, Alejandro. Bueno, antes quisiera recordarles que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y en todas las redes sociales como Suicidología, para que nos sigan. Recomendaciones, Alejandro, pues está tu libro, que se llama Suicidio, la última decisión. Hay otro libro que se llama Del amor y otras formas de suicidio, de Manolo Cruz. Y de películas, se llama Mar de árboles, ¿no? Es un señor que pierde a su esposa, o sea, ella se enferma, se muere, ¿no? Y entonces él decide ir al famoso bosque japonés del bosque del suicidio a suicidarse, ¿no? Y ahí se encuentra con otra persona que está buscando lo mismo y bueno, ahí se genera un diálogo y un cierto aprendizaje. Entonces me parece una muy buena recomendación. Y también hay otra película que se llama Más allá de los sueños. Justamente su esposa se suicida, ¿no? Y después él la busca, digamos que en el más allá, por decirlo así, ¿no? Y busca como reparar ese suicidio porque al final, desde el más allá, pues ella tampoco estaba muy feliz, ¿no? Digamos que seguía en esta misma sintonía. Entonces, pues bueno, esas serían mis recomendaciones, Alejandro. Y me pueden seguir en mis redes sociales para que vean estas recomendaciones. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-. Ahí me encuentro. Muchas gracias, pues para que puedan tener más información de este tema del suicidio por amor, como dice el doctor José Ángel Aguilar, pues tan romantizado, pero pues tan fuera de la realidad o de la veracidad de lo que realmente está ocurriendo. Pues gracias, Mariale, por estas recomendaciones. Estoy seguro que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video. ¿Qué podemos compartirles, sugerirles a que los que nos ven y nos escuchan para que entiendan o identifiquen que esto de suicidarse por amor tiene que ver con otras situaciones más lejanas del amor mismo y más cercanas de su personalidad? Sí, mira, yo creo que una de las cosas, a mí me parece que sí tendríamos que tener un análisis de las relaciones de pareja que estamos teniendo, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra historia de pareja? Y cómo hemos nosotros subsanado los duelos, ¿no? Porque son también, digo, esa otra línea de poder practicar, pero es duelos no terminados, ¿no? Desde la infancia. Y como no está terminado el duelo, pues te sigues en el duelo de la pérdida y entonces aquí te da una terminación, pues viene y te rompe nuevamente y te desestructura el ser o te fragmenta el ser. Entonces yo sí creo que una de las historias es esa.
Yo creo que también es importante ubicar las historias de nuestros propios padres, no como se piensa para culparlos o para reclamarlos, sino precisamente para poder nosotros hacer nuestra propia historia. Tenemos el derecho a hacer nuestra propia historia. Tal vez los padres hicieron algunas cosas con las que no nos sentimos del todo apegados en la necesidad de colmar nuestras necesidades primarias. Sin embargo, vale la pena tener claro para poder no repetir esta historia. Y en ese sentido, yo creo que identificar, también sabemos que muchos de estos suicidios se suceden por depresiones de tiempo ya, no es como, hoy me deprimí, papá, como tú lo decías hace rato, sino también estos chicos y estas chicas que tienen síntomas de depresión, bueno, que los papás estén como muy atentos a estos síntomas para que puedan recurrir a un proceso terapéutico psiquiátrico que les permita sobrellevar la depresión de mejor manera y que no tengan un ser tan débil y tan vulnerable que se rompa en cualquier momento por una situación de problemas con las parejas o de terminaciones con las parejas, ¿no? Creo yo que eso sería por las terapias, es lo ideal, ¿no? Tú sabes, llega la gente y dice, si yo hubiera tomado terapia a los 18, si yo hubiera tomado terapia a los 20, y vengo a tomarlo a los 50, y no me di cuenta de eso. Entonces, yo sí creo que tenemos que desmitificar esto de que la terapia es para enfermos, que es para locos, que es para esto, porque sigue habiendo esos mitos, y pensar que nos acerquemos cuando hay que nosotros veamos, si nosotros mismos o vemos situaciones con nuestros hijos, que nos acerquemos a pedir orientación, que nos acerquemos con alguien experto en temas emocionales, ¿no? Y a lo mejor no es terapia, simplemente saber que hay una guía, saber que hay alguien que te puede ayudar. Y bueno, ustedes lo saben muy bien, yo creo que en estos casos, y sobre todo como esto se va dando desde la infancia, la adolescencia, estar lo más cerca que se pueda de los hijos, tratando de que haya una comunicación, ¿no? Porque generalmente si no, tú los regañas, ¿no? O no los dejas, los devalúas, ¿no? Si hablan de esto. Mamá, es que yo si me deja mi novia me muero. No, no digas eso, qué tonto, tú tienes mucho por adelante y vas a tener muchas mujeres, ¿no? O sea, minimizamos el afecto que está en ese momento, porque sí es cierto, eso sienten. Entonces hay que escuchar, ¿no? Hay que tener una elaboración de ese afecto de dolor para que no lleve a una situación que sea irremediable, como me dicen, como se llama tu libro, ¿no? Como trabajas en tu libro. Las recomendaciones que siempre hacemos aquí en Decisiones Vitales. 1, escuchar empáticamente. 2, no juzgar, como bien lo dices, José Ángel, eso de que estás tonto, estás loco, no lo hagas, es pecado, etcétera, pues no ayuda y puede inclusive precipitar la idea suicida. Y 3, canalizar, que se le dé una atención psicoterapéutica porque no la está pasando bien, y lo comentas, y efectivamente es lo que vemos en consulta suicidológica, del 60 al 70% de las personas que deciden suicidarse por amor, por otras cosas, cursan con algún tipo de depresión. Hay que atender esa cuestión, ¿no? Tus redes sociales, José Ángel, para que la gente te siga, te pregunte. Sí, mira, voy a dar las redes de la asociación, que me gustaría que más personas pudieran acercarse a nosotros. Facebook es Amigos Relacionales, entonces para quien nos quiera seguir, Amigos Relacionales se llama. Y bueno, si quieren informes sobre nuestras actividades, que son más específicamente para profesionales, tenemos diplomado, tenemos talleres, cursos, conferencias, grupos de estudios, supervisiones, es informes@ampr.org.mx. Pues ahí está la información que la vamos también a compartir en todas nuestras redes sociales para que sepan que hay espacios, lugares, gente profesional que los puede recibir, atender y pues que viva el amor sin suicidio. Claro. Muchas gracias. Tenemos que pensar con lo que decía Freud, ¿no? El que no ama, enferma, ¿no? No, el que no ama, ¿cómo decía? Si ama, sufre. El que no ama, sufre, y el que no ama, enferma. Claro. Tenemos que hacer que se ame con salud. Y en eso estamos y hay que promoverlo y tenemos toda la plataforma, las condiciones y pues las posibilidades de hacerlo. El maestro José Ángel Aguilar, gracias por compartir tu experiencia el día de hoy. A la psicoterapeuta Mariale Buenfil, gracias por tus recomendaciones
al webmaster Alejandro Ledesma por mostrar nuestra imagen y audio en redes sociales. Y me despido, soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición. Cuídense mucho. Muchas Hasta gracias por la luego. invitación. Un abrazo a ti y a tu público. Qué amables, gracias.